Del Señor, le damos la gloria al Señor porque Él es un Dios que tiene cuidado de ustedes. Amén. Y vamos a leer la Biblia, hermanos. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 23, en el verso que vamos a estar leyendo a hacer, hermano, el verso 20 en adelante. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, y la leemos como está escrita. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero meditar bajo el tema: ¿qué necesito hacer para que Dios camine conmigo? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué necesito hacer para que Dios camine conmigo? Amén. Bueno, hermanos, ¿cuál es el deseo de todo cristiano? Hermanos, ¿y cuál es el deseo de Dios para con usted y para conmigo? Primeramente, hermanos, el deseo de mi persona como cristiano es que Dios camine conmigo en este camino en el que estoy. ¿Cuál debe de ser su deseo? De que Dios camine a su lado. Amén. En este camino también en el que está. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios siempre ha sido querer caminar con sus hijos, con sus hijas. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Él sabe claramente, hermanos amados, que todos los que le seguimos a Él en este camino, siempre habrán tropiezos que los querrán detener para que usted y yo sigamos adelante. Amén. Dios ya sabe eso, hermanos. Y por eso es, hermano, de que Él, a todos los que nos ha llamado, hermanos, Él quiere caminar con nosotros. Él no quiere, hermanos amados, que su pueblo camine solo. Más, hermanos amados, cuando van a caminar en un desierto, en donde se va a enfrentar, hermanos amados, a fieras las cuales nunca se ha enfrentado en la vida. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos claramente, hermanos, a un pueblo que después de estar cautivo, hermanos amados, en Egipto, hermanos, Dios viene y comienza, hermanos, a prepararlo. ¿Para qué, hermanos amados? Para liberarlo y poderlo llevar a un lugar en donde pudieran rendirle a Él toda la gloria y toda la honra. Hermanos amados, si usted hace un análisis de la vida pasada de nosotros, se dará cuenta que nosotros en el mundo, cuando éramos religiosos, hermanos, cuando hablo de religiosos estoy hablando de gente idólatra. Nosotros, hermanos, no podíamos rendirle culto a Dios con libertad. Amén. Y no había oposición como la que ahora tenemos, hermanos amados, en este camino en el que estamos. Le hago una pregunta: cuando usted le iba a prender candelas a la Virgen Santísima, hermanos amados, que era su ídolo, no tenía oposición. Le iba a prender a sus ídolos San Antonio del Monte, no tenía oposición, porque estaba de la mano con el diablo, estaba de la mano con el pecado, estaba de la mano con la idolatría. ¿Me está entendiendo? Y por ese motivo era, hermanos amados, de que usted no tenía oposición,
no había estorbo, hermanos amados, que le estorbara a usted y a mí para poder, hermanos amados, confesar el nombre del Señor Dios sin espíritu, hermanos amados, de vida. Porque en el mundo se confiesa a Dios sin tener espíritu de vida en él, amén. En cambio, en el Evangelio, la palabra dice que usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Y por eso es que lo adoramos, como dice su palabra, en espíritu, como dice, y en verdad. ¿Por qué dice el apóstol San Juan? Porque tales adoradores busca el Padre para que le adoren. Amén. Entonces, hermanos amados, en estos tiempos, aquí se van a ver verdaderamente, hermanos amados, quiénes son los cristianos verdaderos que están dispuestos a adorar a Dios y que están dispuestos a pedirle a Dios de que camine con ellos en medio del desierto. ¿Amén? Egipto, hermanos amados, es el mundo en donde estaba Israel cautivo. Hermanos amados, si vemos claramente, hermanos amados, la palabra, hermanos, Éxodo significa salida. Dios sacó a Israel de Egipto. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted y a mí? De Egipto. De ese mundo malvado, de ese mundo perverso, amén, en donde Satanás los tenía cautivos. Cuando estamos cautivos en el mundo, hermanos. Y por ese motivo es, hermanos amados, de que ahora por habernos escapado de las manos de Satanás, ahora Él nos persigue. Amén. ¿Y sabe por qué los persigue? ¿Por medio de qué nos persigue el diablo a usted y a mí? Por medio de lo que practicamos allá en el mundo. Amén. Esas mismas cosas quiere utilizar Satanás para querer detenernos a que le sirvamos a Dios vivo. Acuérdese que Israel venía de una tierra de idolatría, de una tierra llena de pecado, de maldad. Pero ahora Dios los había sacado para limpiarnos en el desierto y poder, hermanos amados, hacerles reconocer a ellos de que Él es un Dios santo, un Dios que se merece toda gloria y toda alabanza, pero con un corazón contrito y humillado, y además de contrito y humillado, que esté limpio delante de Él. ¿Está conmigo, iglesia del Señor? Cuando yo analizo esto, hermanos, veo claramente, hermanos, de que Dios siempre quiere caminar con el ser humano. Dios promete guardarnos. Amén. Dios promete caminar con nosotros. Y no solo guardarnos y caminar, sino que también, hermanos amados, ¿sabe qué promete Dios? También promete llevarnos a un lugar, hermanos amados, diferente, hermanos. A un lugar que Él nos ha prometido darnos. A Israel, el Señor lo sacó de Egipto con el propósito de llevarlo a una tierra prometida que fluye leche y miel. Amén. Que se llama como Canaán. A la iglesia Dios le ha prometido llevarla, hermanos amados, al cielo. Amén. ¿Cuánto demos la gloria al Señor? Hermanos, ¿cuánto queremos ir al cielo? Jesús dijo estas palabras: voy pues, oigan esto, a preparar un lugar para vosotros. Amén. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora se da cuenta porque es necesario, hermanos amados, de que Dios camine con nosotros. Porque usted y yo solos no podemos, hermano, en este camino. Necesitamos a Dios para caminar en este desierto. Sí lo necesitamos. ¿Cuánto necesitamos a Dios, iglesia del Señor? ¿Por qué, hermanos amados? Porque tendremos lucha, tendremos prueba, tendremos dificultad, pero Él ha prometido también estar con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con usted y conmigo? Amén. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas y son fieles y verdaderas. Amén. Pero hay requisitos que cumplir para que Dios camine con nosotros, eso sí. Amén. ¿Por qué hay requisitos, hermanos? Porque la palabra de Dios así lo dice. Mire, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué
para que Dios camine con nosotros. Amén. Lo que tenemos que, hermanos, hacer, ¿sabe qué es? Primeramente es guardarnos de hacer el mal delante de Él. Amén. El Señor le dice a Israel, o al pueblo que iba en el desierto: he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Amén. ¿Quién es ese ángel? Es Jesús. El ángel de Jehová es Dios. Amén. Acuérdense que, hermanos amados, el ángel de Jehová es la teofanía, hermanos amados, del Antiguo Testamento. Es, hermanos amados, primeramente la promesa que Dios había dado para que en el Nuevo Testamento esa teofanía, hermanos amados, se hiciera real, se hiciera, hermanos, una revelación completa de lo que es la palabra de Él. Amén. Porque Teos es Dios y teofanía es, hermanos amados, es revelación. Dios siempre se revelaba a través de su ángel, aunque el diablo no siempre se ha opuesto a quererle arrebatar a Jesús lo que Él se merece. El Espíritu Santo siempre da testimonio de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Y que Él ha estado con la humanidad desde que Dios la creó. Y sigue estando ahora con usted y conmigo. Amén. Pero ¿con quiénes está? Con todos aquellos hermanos amados que se guardan de hacer el mal delante de Dios. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué le dice, mire aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino? Amén. ¿Quién está con usted y conmigo? El Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Aquella, hermano, columna de fuego que iba con Israel, aquella columna de nubes que iba con Israel, es el Espíritu de Dios también. Amén. Y ese es el que está en estos tiempos siempre para guiarnos a usted y a mí en este camino en donde el diablo se opone para que usted y yo caminemos y sigamos levantando las manos al cielo y darle gloria a ese Dios todopoderoso. Amén. Está conmigo, iglesia de Dios. La iglesia, hermano, debe de estar preparada. Todo y cuando, hermanos amados, tenga un corazón que se guarde de hacer el mal delante de Dios. Amén. Cuando se habla de mal, hermanos amados, se está hablando de pecado, de enfermedad, de calamidad, de desgracia. Amén. Y eso es, hermanos amados, de lo que usted debe de guardarse. Yo tengo que guardarme también. Amén. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Qué le pidió Dios a Israel? Que no hiciera, hermanos amados, que no hiciera al llegar a las tierras prometidas, que no se inclinara ante la idolatría. Amén. Eso le dijo el Señor. Con ese propósito lo sacó Dios, de que Israel, hermanos amados, al llegar a la tierra que fluye leche y miel, que no hiciera lo que hacían los cananeos. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios, para querer estar con usted y conmigo, hermanos amados, Él quiere que nuestro corazón esté libre de todo pecado mortal, de todo pecado malvado que quiere estorbar allí para detener su presencia. Amén. Que no se incline ante la idolatría, que no le sirva a la idolatría, que no, oigan esto, que no hicieran como ellos hacen. Amén. Que destruyeran los ídolos y que los quebraran totalmente. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Pero ¿por qué le dijo él? Porque el ángel que iba con ellos, o el que los iba a guiar, les dijo el Señor: porque mi ángel, mi nombre está en él. Amén. ¿Sí o no que sí le dijo? Porque mi nombre está en él. ¿En qué? En el ángel que iba con ellos. O sea que el ángel era el mismo Dios del cielo que iba con ellos. Amén. Y por eso era necesario, hermanos, que ellos se guardaran para que ese ángel peleara la batalla de ellos. Yo no dudo, hermanos amados, de que Dios peleará la batalla por usted y por mí. ¿Por qué lo va a pelear? Porque si usted y yo lo guardamos para Dios,
Él siempre estará para pelear por nosotros. Él peleará por los que son de Él. Amén. ¿Está conmigo, iglesia de Dios? Si usted lee el verso 24 del mismo capítulo, dice, mire, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Amén. A veces, hermanos, nosotros sentimos que Dios no está con nosotros porque hay algo en el corazón suyo y mío que está estorbando la presencia de Dios. Amén. ¿Sí o no? Y a veces por eso nos preguntamos, ¿por qué Dios no está conmigo? Dios no es que no esté con nosotros. Lo que pasa es que el mismo pecado nos separa de la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos creen que el pecado separa a Dios de nosotros? Amén. Entonces, hermano, por eso es que le dice el Señor, mi ángel irá con ustedes. Amén. Para que los guarde en el camino y los introduzca en el lugar de que yo he preparado. Amén. Hermanos amados, para que Dios esté con nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y hacer el mal delante de Dios. Y yo le aseguro 100%, hermanos amados, que cuando nuestro corazón, hermanos amados, haga lo recto delante de los ojos de Dios, vamos a clamar y Dios nos va a ayudar. Vamos a clamar y Dios nos va a sanar. Vamos a clamar y Dios va a respondernos, porque Dios está vivo. Cuando usted que nuestro Dios está vivo, iglesia de Dios. Nuestro Dios no está muerto, iglesia de Dios. El Dios que nosotros predicamos, ese Dios está vivo, iglesia de Dios. Porque Él es el Dios mismo de Israel, es el Dios de nosotros también. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿de qué, hermanos amados, pareció bien al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos amados? De que se obstruyera la iglesia. Si vemos, hermano, a Israel Dios le pidió que se obstruyera la idolatría, porque todo lo que es idolatría, todo, hermanos amados, era un sacrilegio delante de Dios. Y usted sabe que los cultos paganos que hacían, hermanos, los idólatras, esos iban llenos de orgías, de pecado, de maldad. Amén. Por eso es que Dios detesta la idolatría, hermanos. Porque la idolatría es el medio que el diablo usa, hermanos amados, para robarle la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe usted que la idolatría le arrebata toda la gloria a Dios? Y por eso es que Dios está en contra de la idolatría, hermanos amados. Porque Dios detesta ese pecado malvado, hermanos amados, que enseña la religión, hermanos, tradicional, de la cual la gente no quiere salir. Amén. Y de la cual muchos evangélicos tampoco quieren salir. ¿Sí o no? Porque hay evangélicos que son idólatras, hermano. No solo la gente del mundo. Por ejemplo, hay gente que celebra la Navidad. Celebra, hermanos amados, celebra la Semana Santa. Hay evangélicos, hermanos, que celebran la Semana Santa. Y saben que es idolatría. Hay evangélicos, hermanos amados, que se van a las fiestas paganas, a bailar, a celebrar, a tomar, a la iglesia. Y después, hermanos amados, creen que eso le hará a Dios. No, porque todo lo que es idolatría, todo es práctica de paganismo. Amén. Y por eso dice la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Porque cualquiera que es amigo del mundo es un enemigo de Dios. Y eso no le gusta mucho a la gente, que se le predique así. Amén. Pero tenemos que salir de la idolatría. Tenemos que salir de ese pecado malvado. Amén. Dice la Biblia que a la iglesia, hermanos, primitiva, se le prohibieron de hacer 3 cosas delante de Dios. Amén. Y se lo voy a leer. ¿De qué le pareció bien al Espíritu Santo de que se obtuviera la iglesia? De sacrificados a los ídolos. Amén.
de la sangre de ahogados y de la fornicación. Amén. De esas tres cosas le pareció bien al Espíritu Santo que se obtuviera la iglesia del Señor. La Israel, sabemos claramente, hermanos amados, que es, hermanos amados, el pueblo terrenal de Dios aquí en la tierra. La iglesia representamos a Israel espiritual, al cual estamos esperando a nuestro amado, al Dios, a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto esperamos a Jesús, iglesia? Usted y yo no nos debemos de preocupar porque otra gente, hermanos amados, quiera bendecir el nombre de Dios o quiera escolar con Cristo. Tenemos que preocuparnos por usted y por mí. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? El guardarlos para Dios. Porque sabemos que estamos viviendo tiempos malos delante de Dios. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos malos, iglesia? ¿Por qué? Porque así como a Israel se le pidió en el desierto, hermanos amados, que se obtuvieran de los ídolos, también el Espíritu Santo le pide a la iglesia que se obtenga de los sacrificados ídolos también. Amén. Que se obtenga de qué? También, hermanos, que se obtenga de, ¿cómo es? De los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Amén. Hermanos amados, estas tres cosas, dice el apóstol, que se obtenga la iglesia y que la pasen bien. Aleluya. ¿Por qué, hermanos amados? Porque la idolatría, la fornicación, el otro pecado, hermanos amados, que es obtenerse de comer ahogados. Acuérdense que la sangre es la vida del animal. Amén. Y por eso es, hermanos, que es prohibido que el cristiano coma sangre. Así que dejen de estar comprando chicharrones del turco ya no. Amén. Dejen de estar comprando sangre del turco, hermano. Sangre cuajada. Eso es para aprender de la retada. Bueno, aprender cómo retada. Pero yo he visto, hermano, así, la sangre bien coagulada. ¿Sí o no? ¿Cómo ya? Es la pitada. Pues es la pitada entonces. Ajá. Mire, hermano, si usted ve que los chicharrones le salen coagulados de sangre de turco, sáquenlos. Quítenlos de allí. Amén. Porque es de lo único que le pide el Espíritu Santo a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Y de los sacrificados a los ídolos también. ¿Por qué? Porque si usted ve en estos tiempos, hermanos amados, la iglesia también está metida en esas cosas. Amén. Pero el Señor, ¿qué le dice? Mire, guárdate delante de Él. ¿Delante de quién? Del ángel de Jehová. Amén. Eso le dijo a Israel, guárdate delante del ángel que va delante de ustedes. Porque mi nombre está en Él. Amén. Ahora, ¿cuál es el medio que la iglesia usamos para acercarlos a nuestro Padre? No es Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo. Amén. No, por eso Él dijo, pues yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie se puede acercar al Padre, o nadie puede ir al Padre si primero no viene a mí. Amén. Y si el ángel de Jehová es a Jesús, y a que el diablo ni santo no nos diga, no, si es el predicador, es mentiroso. Y yo le puedo comprobar con la Biblia que el ángel de Jehová es el Cristo mismo que estaba manifestándose a la humanidad. Amén. Y que ese es el Cristo que usted y yo hemos recibido en nuestro corazón. Amén. A ese Cristo bendito al cual le rendimos la gloria y la honra y la alabanza. Amén. ¿Está conmigo, iglesia del Señor? Por eso es, hermanos amados, de que el Señor, si queremos que Dios camine con nosotros, tenemos que guardarnos de ser más delante de Él, delante de Jesucristo, delante del Salvador de la humanidad. La gracia no le permite al hombre pecar. Amén. La gracia lo que hace es, hermanos amados, que hace que el hombre se arrepienta y encuentre a alguien que le perdona, a alguien que le restaura, a alguien que le salva. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso. Amén. Por eso, hermanos amados, dice, guárdate delante de Él. Yo no tengo que guardarme delante de ustedes, hermanos.
Con que yo tengo que guardarme delante del Dios de los cielos y la tierra. Porque a Él es que yo le debo de tener temor. Amén. Por ejemplo, la gente de ustedes puede hablar lo que ellos quieran. Pero si las cosas que hablan son mentiras, eso no afecta, hermano. Pero si hablan y es verdad, ahí sí afecta. ¿Está conmigo ese hermano? ¿Por qué? Porque, hermanos amados, porque cuando las cosas son mentiras, Dios pelea por uno. Cuando son verdad, Dios no puede pelear por uno. ¿Por qué? Porque anda haciendo cosas ilícitas delante de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ven? ¿Cuántos creen que Dios pelea por los que se mantienen fiel a Él? Cuando le fuerte al Señor, Él pelea por usted, Él pelea por mí, Él pelea por su pueblo y por su iglesia. ¿Ven? Él pelea, hermano. Y no Él va delante de nosotros, pues. Amén. Él va delante de usted. Él va delante de mí. Sí, nos guardamos de hacer el mal. Amén. ¿Cree que Dios va a estar con un evangélico que vaya a fiestas mundanas? Dios no va a estar leyendo. Amén. Dios no va a estar allí. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que está participando de la idolatría delante de Él. Amén. Y oigan esto, hermano, es un peligro también. Ya le dije, deje de comer sangre de ahogados. Ese pollito cuando lo mate, no que le la vena más fresca y que le saca toda la sangre. Amén. Yo me acuerdo que más antes, hermano, cuando yo no conocía la Biblia, y mi familia solo de esos tiempos en pucha los pollos, hermano. Y la sangre era lo mejor. En la sopa. Era la que le daba más sabor. Se lo digo, hermano, porque nosotros lo hacíamos. Y yo le decía a mi mamá, denme el puche con toda mi cabeza, porque ahí van los grandes coágulos de sangre del pollo. En la sopa. Y era rico, hermano. Pero desde que descubrimos en la Biblia esto, ya no. Ya no hay tal, hermano. Póngase a creer, hermanos amados. Los vampiros chupando sangre de usted, hermano. Amén. Si es que existen. Pero lo que yo le quiero decir, hermanos amados, es de que de eso Dios le pidió, amén, a su iglesia. Entonces, hermanos amados, ¿por qué dice eso, hermano? Porque ha aparecido el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os sostengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación. ¿Sabe por qué mencionó de fornicación? Porque la palabra fornicación encierra los 7 pecados sexuales que existen en el mundo entero. Amén. ¿Sabe qué es la palabra porneia en el griego? Que significa, hermano, la palabra porneia encierra todas las clases de pecados sexuales. Y lo voy a decir cuáles son. Encierra el adulterio, que usted ya sabe que es adulterio. Encierra la fornicación, que ya sabe usted también que es fornicación. Encierra la lascivia, que son los pensamientos sexuales que a veces tenemos en nuestra mente y corazón con otras personas. Amén. Encierra la lujuria, que es el pecado, hermanos amados, que practica mucha gente en el mundo que vivimos. Y aún dentro de la iglesia evangélica están practicando la lujuria y no se dan cuenta que están cayendo en un pecado mortal delante de Dios. Amén, iglesia de Dios. La sodomía. ¿Qué es la sodomía? La sodomía, hermanos amados, es el pecado, hermanos, de eso que usted está viendo hoy, que se está casando hombre con hombre y mujer con mujer. Y eso tenemos que denunciar nosotros, porque ese es pecado delante de Dios. Amén. Dios dejó que hubiera matrimonio de hombre y mujer, no de hombre con hombre y no de mujer con mujer. Y aunque el mundo quiera aprobar eso, nosotros lo denunciamos. Amén, Dios, porque es pecado mortal delante de Dios que hizo los cielos
Bendice la relación sexual entre familias. Tíos que se meten con sobrinas, sobrinas que se meten con tíos, padres que se meten con sus hijas. Amén, iglesia va a Dios. Grave delante de Dios. Por eso es que dice que se obtengan de fornicación. Porque miren, los pueblos paganos de antes practicaban tanto esos pecados malvados, hermanos amados, y no solo los practicaban, sino que se deleitaban en ellos. Amén. ¿Están conmigo, iglesia para Dios? Y el otro pecado es la zoofilia. La zoofilia es lo que practican muchos seres humanos con animales. Amén. Entonces, lo explico, iglesia para Dios. Por eso es que el Espíritu Santo le dice: absténganse de fornicación, absténganse de todo pecado malvado delante del Dios de los cielos y de la tierra, para que estén con ellos. Amén. Amén, iglesia de Dios. Hermanos, qué tremendo es esto, hermano. Pero es verdad. Y por eso es que tenemos nosotros, hermanos amados, que hablar la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos impulsa a hacerlo, a mí no me importa que solo dos hayan aquí. Hay que predicarlo, hay que anunciarlo, porque este evangelio es el evangelio del reino que ha venido del cielo. ¿Cuántos creen que el evangelio ha venido de Dios? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Guárdate delante de Él y oye su voz. Amén. ¿Qué necesito hacer para que Dios camine conmigo? Necesito oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Le dijo: yo voy a enviar mi ángel. Oigan la voz de Él. Amén. Y la voz del ángel, ¿qué era? La voz de Dios. ¿Cuántos creen que lo que Jesús habló era la voz del Señor? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre usted y entre mí, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Amén. La palabra del Antiguo Testamento se hizo con vida en Jesús. Por eso es que Jesús decía que Él no hablaba por su propia cuenta, que Él hablaba lo que había venido de su Padre bendito. Amén. Y por eso es que las palabras de Cristo le dan vida al más vil pecador. Amén. ¿Por qué? Porque Él, hermano, vino para que tengamos vida. Amén. ¿Qué le prohibió el Señor a Israel, hermanos amados? O sea, hermanos amados, que no adoraran ídolos. Pero también le pidió a Israel que oyeran la voz de su ángel. Y en estos tiempos lo que menos queremos oír es la voz de Dios. La gente quiere oír la voz del hombre, hermanos amados. La voz que daña, la voz que ofende, la voz que maltrata. Amén. Pero no quieren oír la voz de Dios, que la voz de Dios edifica, la voz de Dios transforma, la voz de Dios limpia. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es limpia y eficaz? Y también es más cortante que toda espada de filo. Amén. Hermanos amados, que no tenemos que dar la gloria al Dios de los cielos, porque estamos viendo su bendita y santa palabra. Y esta palabra le da vida hasta el más muerto. Amén. ¿Cuántos estamos vivos en esta tarde, iglesia María? ¿Cuántos están vivos, iglesia? ¿Están conmigo? Amén. Hay que oír la voz de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Si usted lee, hermanos amados, Éxodo 23:22, allí le dice el Señor: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ¿qué dice el Señor? Seré enemigo de tus enemigos. Cuando la palabra de Dios se practica, Dios pelea por los suyos. ¿Cuántos creen que Dios pelea por los suyos? No hay necesidad que el cristiano vaya a agarrar el corno para machetear a otro. No hay necesidad que el cristiano vaya a agarrar la pistola para querer matar a otro. No hay necesidad de que el cristiano diga: bueno, voy a agarrar a pedradas a este prójimo que me ha hecho daño. Porque los enemigos del cristiano son enemigos de Dios. Y por eso dice el Señor: mi
Si Él las pelea, si guardamos nuestro corazón del mal, gloria sea a Cristo. Amén, iglesia de Dios. Dios pelea por usted y por mí y seguirá peleando. Habrá gente que le desea el mal, no importa cómo es los enemigos, sus enemigos de Dios, Dios va a pelear. Aunque lo quieran ver maldecido, lo van a delante de los hombres, delante de Dios lo van a ver bendecido. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Miren pues, pregúntenle a Israel, tan perversos y malvados en el desierto, hermano, pero en contra de Dios, pero Dios siempre peleaba por ellos. Balaam maldice al pueblo de Israel que viene peleando con todo, viene ganando las batallas. Voy a hacer lo que Dios me diga. Eso sí, Balaam. Amén. ¿Y sabe qué dijo? Yo no puedo maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. ¿Cuántos creen que somos benditos de Dios de los cielos? ¿Por qué? Pero eso es cuando nos guardamos de hacer lo malo delante de Dios. Amén. Y aprendemos a oír la voz de Dios. Por eso es que la voz de Dios en la vida del cristiano, hermanos amados, eso opina. Amén. Si con la palabra de Dios se reveló Jesucristo del diablo mismo, escrito está, Satanás. Si al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Estaba escrito, sí o no? Y como el diablo también sabe Biblia, ¿no? Pero también está escrito, dijo, que tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. No se me explica, iglesia, hermanos. Pero lo que le quiero decir, hermanos amados, hermanos, ¿qué necesito hacer para que Dios camine conmigo? Tengo que oír la palabra de Él y ponerla en práctica. Amén. Para que cuando se oye para que cuando se oye la palabra de Dios y se pone en práctica, Dios se vuelve enemigo de tus enemigos. Dios aplique a los que te apliquen. Amén. No hay que batirnos, iglesia, para esta batalla. Si usted y yo estamos, aunque sea un poco perseverando, un poco practicando la palabra de Dios, no habrá demonio que nos detenga. ¿Está conmigo, ese Mario? Porque tenemos al que nos da vida. ¿Cuántos creen que tenemos al que nos da vida? Guárdate delante de Él, delante del pie de Dios, y oye su voz. Amén. Por eso dice, pero en verdad, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Amén. Gloria a Jesús. Dice el Salmo, hermanos amados, 95, versos 7, 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Cuando se oye la voz de Dios, tenemos que pedirle a Dios un corazón frágil para oír su voz y ver su gran amor y misericordia para con usted, para conmigo. Amén. De que Él es un Dios, hermanos amados, que se complace en los que oyen la voz de Él, que la escuchan con gozo, con alegría. Amén. ¿Cuánto estamos alegres de oír la palabra de Dios en esta tarde? Amén. Miren, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Dios ya no quiere solo oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Dios ya no quiere que los predicadores seamos solo auditores en un púlpito, hermanos amados. Dios quiere que practiquemos su bendita y santa palabra. Y le voy a decir esto, hermano, que esto, hermano, solamente con la ayuda de Dios. Porque vivir la palabra al 100% nadie la vive. Por los tiempos que vivimos. Pero si nuestro corazón se guarda del pecado mortal delante del Dios de los cielos y la tierra, ahí estamos bien, hermanos. Porque tienen que ser los pecados los pecados mortales son los que nos separan de Dios. Amén. Y por eso es, hermanos amados, de ahí, hermanos, los demás pecados, ¿quién no comete pecado? Si la Biblia dice que no hay justo ni alguno.
Pero si oímos la palabra de Dios, hermanos amados, Él es bien y justo para perdonar también nuestros pecados. Amén. Porque dice Santiago, hermanos amados, pero sed hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso es que Él dice, miren, hermanos amados, y oye su voz, oigamos la voz de Dios, iglesia del Señor. Aprendamos a oír la voz de Dios. Dios nos habla por su palabra bendita, que es la profecía escrita que ha dejado Él para usted y para mí. Pero también Dios nos habla a través de profecía oral, de las hermanas que hablan en lengua, de las hermanas que profetizan todo y cuando anden bien de su corazoncito. Amén. Que se guarden de ser hermanos. Y allí Dios habla también. Porque nosotros creemos en la profecía oral también. Creemos en los sueños, ¿sí o no? Creemos en las visiones. Creemos en las revelaciones de Dios. Y sabemos que todo eso es profecía. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Fíjense que nosotros le damos la gloria de los cielos en esta iglesia. Que Dios siempre que va a pasar algo, siempre advierte. ¿Sí o no? Dios siempre advierte, hermano, las cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros, hermanos, se nos olvida. Pero cuando venimos a estar en el zarandeo, entonces viene el Espíritu Santo y nos recuerda lo que Él nos habló antes. Para que nosotros podamos, hermanos amados, reflexionar. Y a veces nos ha usado hasta a usted y a mí en la palabra también antes. Nos ha advertido el Señor de lo que va a acontecer. Y cuando estamos en el zarandeo nos acordamos de lo que hemos predicado, de lo que hemos hablado al pueblo. Yo se lo digo porque a veces muchas predicaciones de la vida desde el púlpito, yo he visto que se han cumplido aquí en la iglesia a veces. Y le digo de corazón, hermanos, que doy la gloria al Dios de los cielos, porque si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, iglesia de Dios. Por eso le damos la gloria al Dios de los cielos, hermanos. ¿Cuánto le damos la alabanza de Dios Todopoderoso, iglesia? Amén. El resto Dios no está muerto, hermano. El Dios que nosotros predicamos está vivo, así como estamos ustedes y yo en esta tarde también. Y tenemos acá uno de panteón. Amén. Y nosotros estamos vivos, hermano. Yo le he dicho al Señor de Todopoderoso, Señor, le digo yo, que aunque sea con tres que los estemos gozando, que aunque estemos como estemos, estamos en el desierto, pero si oímos tu palabra es vida. Tu palabra da aliento, tu palabra da paz en la tormenta, tu palabra da vida. Amén, gracias a Dios. Cuando creen que viene la palabra de Dios. Amén. Y dice bien, y oye su voz. Y dice el otro, y no le seáis rebeldes, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. O sea, en otras palabras está diciendo, el gran yo soy va ahí. Estoy ahí. Amén. En Él. En el ángel. Amén. Por eso es, hermanos amados, que en el Antiguo Testamento se le apareció a varios siervos y todos le rindieron adoración y Él aceptaba la oración porque Él era Dios. ¿Cuánto le damos alabanza a Jesús, iglesia? Cristo se merece toda gloria, honra y alabanza de usted y de mí. Amén. Entonces, hermanos amados, número 3, hermanos amados, ¿qué necesito hacer para que Dios camine conmigo? Lo que necesito hacer es no ser rebelde con Él. Amén. Hermanos amados, la rebeldía es pecado delante de Dios. Amén. Y la palabra rebelde significa desobediencia, rebelión, revoltoso, oponente, insubordinado, malcriado por Dios. Amén. ¿Habrán evangélicos así? Habremos aquí. Aleluya. Amén. Israel, hermanos amados, caminó 40 años en el desierto.
por rebelde. Dios no quería que caminara todo eso. Pero si usted y yo dejamos la rebeldía delante de Dios, hermanos amados, Dios va a caminar con nosotros. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Israel anduvo en el desierto 40 años por andar de rebelde con Dios. En Números capítulo 32, verso 13 dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue, como dice, hermanos amados, acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y Romanos capítulo 10, en el verso 21 dice, mire, pero acerca de Israel dice, todo el día extendíais manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Amén. Israel hasta ahora sigue sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Sabe usted eso? Amén. Y aunque Israel para Dios es muy importante y lo bendecimos, ¿cuánto bendecimos al pueblo de Dios terrenal? ¿Cuánto bendecimos a Israel, hermanos y hermanas? Pero el pecado lo están pagando y por eso tenemos que orar por nuestros hermanos judíos. Amén. Clamar por lo que está pasando, porque aún ellos siguen pagando el pecado, pero hermanos, el enemigo los ha cegado, hermanos. Pero hay una iglesia que entendemos, hermanos, un poco lo que son los misterios de la Biblia y podemos clamar por este pueblo bendito de Dios. ¿Cuántos creen que Israel es bendito, hermanos amados? Aunque ellos son lo que son, pero Dios tiene promesa para ellos. Amén. Y les quiero decir esto, hermanos amados, de que Israel es el centro, hermanos amados, del lesbianismo y de qué es otro, hermanos, del homosexualismo. Hermanos amados, un día Dios va a hacer algo para que ellos vuelvan su corazón a Él. Amén. Y amamos al pueblo judío, lo amamos en el Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hay personas que confesamos decir conocer a Dios, pero con nuestras rebeldías lo negamos también. En la iglesia, en el mundo, habemos gente ciega. Amén. Pero por eso dice, hermanos amados, porque mi nombre está en Él. Porque Él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en Él. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos amados, que hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amén. Haciendo cosas abominables y rebeldes. ¿Y cómo dice, hermano? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, dice, aprobados en cuanto a toda buena obra. En otras cosas, en otras palabras, hay gente que confiesa a Dios y piensa que con sus buenas obras se van a limpiar de la maldad que hacen. Eso piensa la gente, hermanos. Pero la salvación, hermanos amados, Dios no camina con el ser humano por las obras que hace, sino por la fe que confiesa. ¿Por qué? Porque va uniendo la fe y la obra, eso sí, hermano. Pero, hermanos, también tiene que guardarse de toda clase de pecado para que Dios esté allí. Amén. Y si usted escucha, bastante gente dice, yo creo en Dios, sé que Dios está conmigo, pero no se quieren apartar de la maldad, no se quieren apartar del pecado. ¿Está conmigo, hermano Dios? Y por eso es, hermano, que Dios quiere a su iglesia, a su pueblo, hermanos amados, que reflexionemos y que meditemos. Amén. En que Él es un Dios, hermanos amados, que quiere recompensar a su pueblo. Hay un texto que me impacta para usted y para mí, que dice, mire, si alguno me sirve, sígame, y lo
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuánto estamos esperando las promesas de Dios? Israel esperó las promesas de Dios, Dios se las cumplió en el desierto, muchas. Pero falta la promesa más grande de ser los salvos. Amén. La iglesia, si le servimos a Dios, un día Dios nos salvará. Amén. Si no somos rebeldes con Él. Y lo último, dice el apóstol Pablo, que dice la palabra de Dios: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Está conmigo, ese amados? ¿Cómo se llama esto? Hermanos amados, gracia bendita de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos amados.